Hola, bienvenidos a Medical Televisión, una semana más en la pantalla de Multivisión Federal, haciendo esto que nos encanta, porque sabemos que para usted la salud de su familia es muy, pero muy importante. Nos encuentra a través de la pantalla de Multivisión, repetimos el domingo al mediodía este programa, también estamos en YouTube y estamos en las redes sociales, tratando de acercarnos lo más que podemos a usted con información veraz, chequeada, científica, con profesionales médicos en el piso que acompañan y avalan este trabajo periodístico que hacemos semana a semana. Vemos como lejos el COVID. ¿Se acuerda cuando comenzamos con el COVID pensando en que teníamos que despegarnos de las fake news que encontrábamos en redes sociales y nos encontramos aquí hablando de temas que son cotidianos y temas que usted nos pide semana a semana a través del teléfono de Multivisión, que hoy es el 11 26 090909. A través de este número lo anotó 11 26 090909. Lo hemos cambiado porque el anterior tuvo una saturación de mensajes suyos. En un día hemos recibido 20.000 mensajes con imágenes y fotos y se nos ha complicado. Es por eso que estamos con este, por el momento, 11 26 090909 y hacemos consultorio virtual. Usted va a poder preguntarle al doctor que se encuentra en el piso si tiene alguna inquietud en su especialidad. Hoy estamos con un especialista en ortopedia y traumatología. Está con nosotros el doctor Pablo Molinari. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber No, un venido. placer y gracias por la invitación. Es un tema que, la verdad, el nombre lo escuché por primera vez cuando la producción se puso a trabajar y en la radio hoy explotó el teléfono porque parece ser que un montón de personas Es lo muy sufren. común, sí, cierto. Fascitis plantar. Exactamente. Pero en el segundo bloque va a estar el doctor Juan Pablo Zorrilla, especialista en neurología, especialista en trastornos del sueño. Hoy específicamente vamos a hablar de insomnio, precisamente porque ustedes también lo pidieron. Hay como un 46% de personas en Argentina que en algún momento de su vida no logran conciliar el sueño. Pero vamos a avanzar en este primer bloque con la fascitis plantar, dolor de pie. ¿Duele todo el pie? ¿Duele una parte? Puede doler, no todo el pie, pero puede doler gran parte de la planta, ciertamente. Hemos Y preparado sobre nosotros, todo el sí, talón. hemos preparado un informe. Después usted me Bárbaro. dice si está bien, Lo lo vemos. compartimos con ustedes. La fascitis plantar es la causa más frecuente de dolor en el talón. Se trata de una afección muy común que afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres y personas mayores de 40 años. Los atletas y los corredores también tienen un mayor riesgo de desarrollar esta afección debido al estrés repetitivo en los pies. Se produce cuando se inflama la fascia plantar, un tejido grueso que va desde el talón hasta los dedos del pie. Esta inflamación puede causar dolor y rigidez en el talón y el arco del pie, lo que dificulta caminar o estar de pie por largos periodos de tiempo. Las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar fascitis plantar son aquellas que pasan mucho tiempo de pie o caminando en superficies duras como concreto o baldosas. También puede ser causada por un aumento repentino en la actividad física, como correr o saltar, especialmente si no se estira adecuadamente antes o después del ejercicio. La obesidad y el uso de zapatos inadecuados también pueden contribuir al desarrollo de esta afección. La probabilidad de sufrir tensiones o desgarros en la fascia aumenta considerablemente por el uso de tacones altos. Puede ser una afección dolorosa y debilitante, pero hay medidas que se pueden tomar para prevenirla y tratarla. Si se experimenta dolor persistente en el pie o el talón, es importante buscar la opinión de un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y tratamientos adecuados. Y por eso precisamente estamos con el especialista en el piso, doctor Molinari. ¿Podría describirme usted el dolor específicamente de la Bueno, fascia? el dolor más común, o el que refieren la mayoría de los pacientes, es en la parte interna del talón, más hacia el lado del arco del pie. Ujú. No es estrictamente en la base o en la parte que apoya más el talón, sino más hacia el lado interno. ¿Podría aparecer alguna protuberancia o algo que No, provoque el dolor? generalmente no, a veces se inflama
o a veces se asocia con pequeños nódulos que se forman en la misma fascia. Bien, la fascia entonces es un tendón. Es un tejido fibroso Ajá. que va, como bien describe el informe, va desde la base del talón como un abanico hacia los dedos Bien. y acompaña hacia varios músculos de la planta del pie. ¿Cómo se trata ese dolor? Bueno, el tratamiento es bastante variado, pero inicialmente se empieza con ejercicios, sobre todo, como dice el informe, ejercicios de elongación, ejercicios de estiramiento, masajes locales y el trabajo de la fisioterapia. El fisioterapeuta acá es bastante importante en el tratamiento, es crucial. Ahora, doctor, se cura. No es algo Generalmente que sí, la vamos a mayoría de tener los casos, no, la mayoría de los casos se resuelven. Lo que no hay que hay que tener es mucha paciencia, porque a veces demora bastante en resolverse, incluso hasta un año. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que provocan la fascia plantar? Principalmente, la mayoría de las veces no sabemos una causa estricta. Puede tener relación con determinadas deformidades del pie, o sea, hay una predisposición en los pies planos, en los pies cabos, en las contracturas musculares y en algunas enfermedades sistémicas o enfermedades reumáticas, pero la mayoría de los casos no tienen una causa real o una causa que los predisponga. Entonces no vamos tanto a la causa, sino directamente al tratamiento. Claro, yo me quedé preocupada cuando dijo de los tacos altos, porque a veces algunas mujeres estamos todo el día en tacos altos, pero a mí me pasa algo muy particular y se lo quiero preguntar porque capaz que estoy loca, pero cuando estoy con algo con una ojota demasiado bajita es cuando me duelen los talones. Sí, en general eso es lo que sucede. Ajá. Incluso hasta mejora parte del dolor con el uso de un poco de taco, no con un taco de 10 centímetros, pero sí a veces con 2 o 3 centímetros de taco los pacientes refieren tener menos dolor y eso es verdad. Lo cual no significa que tengan que usar taco para tratar el problema. ¿Sí? Claro. Ahora, me imagino que para los deportistas, que son quienes también sufren muchísimo este problema, un calzado adecuado y con... Bueno, ahora hay mucha tecnología en cuanto al calzado del deporte, pero que soporte el rebote es importante. Sí, es importante que no haya mucho impacto, porque uno de los posibles motivos por los cuales se desarrolla esto es una alteración en la grasa que tiene el talón. Es una grasa especializada que absorbe los impactos en la marcha y esa grasa o la alteración de esa grasa por el envejecimiento o por alguna predisposición puede ser uno de los motivos por los cuales algunos pacientes tienen más fascitis plantar que otros. Esto quiere Entonces, decir que... la protección con un buen calzado es importante para el que hace mucho deporte. Sí. Y si van a saltar, como por ejemplo saltar en cuerdas y demás, siempre en superficies más blandas, ¿no? Exactamente, sí. El salir a correr en ruta sería más perjudicial que salir campo traviesa. Por ahí no hay tanta Por la diferencia. tierra, ¿no? Por ahí no hay tanta diferencia. Si lo hacen con el calzado correcto, lógico, ¿no? Bien, es todo un tema el del calzado con los problemas de los pies, ¿no? Sí, desgraciadamente no hay un zapato para cada pie. Todos los pies son diferentes y todos los zapatos son iguales, porque son los que compramos. Hay mucha teoría ahora en redes sociales y demás, que hablábamos con el doctor acerca de lo que nos aparece con las nuevas plataformas y los nuevos medios. Hay una tendencia que hace referencia a que es importante que los dedos del pie estén liberados para caminar, que esto muy puntudo, por ejemplo, no hace bien. Los zapatos, sobre todo el calzado femenino, que es el que tiende a ser más puntudo adelante, predispone a algunas patologías de la parte de adelante del pie. Ajá, ¿sí? ¿Cuáles son, doctor? Los juanetes, los dedos en martillo, las metatarsalgias, los callos plantares, que comúnmente le llaman, son mucho más frecuentes o tienen la influencia ambiental del calzado para desarrollarse. Bien, le vamos a decir a la gente, si tienen alguna consulta pueden hacerla llegar al 11 2609 0909, es el nuevo teléfono que estamos. Y claro, ya empezaron a llegar algunas inquietudes para el doctor, que ahora se las voy a alcanzar, pero me interesa que vamos a terminar este tema de qué tipo de calzado compramos, porque es un tema que nos pone a todos en jaque siempre. Primero el calzado tiene que ser cómodo para el que lo usa, eso no tiene que tener zonas de roce, zonas de presión, y tiene que ser acorde a la actividad que uno va a realizar. Entonces el que va a hacer una actividad como el running tiene que tener zapatillas acordes a esa actividad. Y hoy hay mucha tecnología en el calzado, por lo cual
hay mucha variedad y se puede elegir un calzado correcto relativamente fácil. ¿Usted recomienda entonces un poquito levantado de la parte de atrás? Sí, ¿Sí? sí, pero no un taco alto, ¿no? No el taco alto. Esto de Y la en general, amplitud. si es una actividad deportiva de mucho impacto, sí es recomendable que sea no necesariamente cámara de aire, pero sí una suela relativamente que absorba los impactos. Bien, es más complicado el problema de los pies y los zapatos en invierno, ¿no? Porque en verano Lógico. como que los llevamos Sí, sueltos sobre siempre. todo en las mujeres, por el calzado cerrado, las botas, los tacos, en general consultan más en esa época que en el verano, que se utiliza calzado abierto, sandalias y que Sí. no evitan justamente los roces. Perdón que sea autorreferencial, pero me trae muchos problemas en la punta del dedo y la uña gorda con Sí, los zapatos de con los invierno, zapatos de invierno, sí. ¿no? Y es muy común, aparecen las uñas encarnadas, Sí. las lesiones microtraumáticas de la uña, son muy frecuentes, sí. Bien, bueno, mire, yo hice referencia, la primera pregunta tiene que ver con una charla que tuve en la radio con la gente, porque tuve un impacto, un problema en las rodillas, y mi médico de cabecera, que no es el doctor, va a venir invitado en algún momento, le mandamos saludos al doctor Mateo, me recomendó la palta y soja. Entonces ahora acá todo el mundo Sí. quiere saber qué es palta y soja y por qué se receta para los huesos palta y Sí, soja, y usted lo sabe. no se receta el fruto, No, no, es una pastilla. es un comprimido que tiene derivados de esos alimentos, sí. Ujú. Y tiene un efecto relativo sobre los procesos degenerativos de las articulaciones. Principalmente se lo he estudiado un poco más en las rodillas y en la cadera. Desgraciadamente no resuelve o no cura el problema, pero algunos pacientes refieren mejoría sintomática y eso es lo que buscan, ¿no? Ante el avance de mucho colágeno se empezó a vender en los Sí, últimos tiempos, y algunos estudios hacen referencia a que palta y soja tendría como más impacto que el sí, colágeno exacto. en las rodillas, ¿no? Sí, tienen un efecto regulador de la inflamación, del proceso inflamatorio. Bueno, vamos a su tema. Vamos. Volvemos a los pies. Ponemos al aire la tablet y las consultas de nuestros televidentes. Buenas tardes. ¿El espolón tiene cura? Mi señora vio varios traumatólogos, entre ellos a usted, dice doctor, y no pasó nada, le duele mucho. Sí, el espolón en realidad no está demostrado que sea la causa del dolor. Ajá. En realidad, hasta algunos estudios hacen referencia a que puede llegar a ser la consecuencia de un proceso inflamatorio crónico como el de la fascitis plantar. Por lo cual, estrictamente tiene cura si uno lo reseca. O sea, el espolón es una pequeña formación ósea a nivel del talón. Pero, lamentablemente, no tiene relación directa con la aparición del dolor, por lo cual no estamos del todo seguros que su cirugía sea resolutiva del problema. A lo que hay que tratar en esos casos es la fascitis plantar. Bien, entonces ahí está, una nueva consulta para ver si se trata de ese problema. Buenas tardes, doctor. Siento dolor con ardor en las plantas de los pies sumado a calambres nocturnos. Sí. ¿Qué puede ser? Puede tener relación también con una fascitis plantar, pero hay otras causas que pueden dar dolor quemante o dolor como el que describe ese paciente, que tienen que ver con otras patologías con las cuales hacemos diagnóstico diferencial de la fascitis. Hay algunas lesiones neurológicas o compresiones neurológicas parecidas a las que se dan en la mano con el síndrome del túnel carpiano, pero a nivel de la planta del pie. Y en ese caso habría que hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial con eso. Sabes que estoy viendo acá la tablet y hay varias consultas que tienen que ver con el ardor de la planta del pie Sí, relacionado con el calambre y sobre todo en la noche. sí, generalmente ¿Por muchas qué? veces son nocturnos. No sabemos exactamente por qué, pero muchos de esos dolores afectan más durante el reposo o durante la noche. Y cuando el paciente comienza con los primeros pasos del día. La fascitis plantar particularmente duele en los primeros pasos de la mañana, al levantarse de la cama o después de un reposo prolongado. Y mejora durante el día. Bien. Y ese tipo de dolores suelen tener ese comportamiento. Bien, desde la producción nos informan que al teléfono del canal llamó a alguien consultando sobre un dolor en la planta del pie, como una picadura de avispa, y lo hace como muy específico, que aparece y desaparece. Hay que ver qué ubicación tiene ese dolor, si es en la zona del talón, si es más en la planta, si es en la zona de apoyo de los dedos, porque esa ubicación puede orientar un poco hacia el diagnóstico.
Pero hay lesiones en la piel que pueden provocar ese tipo de síntomas, hay lesiones por la presión de la marcha que pueden provocar esos dolores. Ahí hay que ver el caso particular. Bien, buenas tardes, doctor. Nos vamos a otros temas que no tienen que ver con la fascitis plantar, pero usted ya conoce a nuestros televidentes, son así. Veamos. Hacemos consultorio virtual, para eso estamos precisamente. Hay algunos que tienen que ver con tratamientos, dónde se realizan los tratamientos. Enseguida le vamos a preguntar al doctor para responderles a ustedes en forma privada. Buenas tardes, una consulta. ¿Cómo combatir callos? ¿Cómo se los trata, los famosos callos, doctor? Bueno, ahí es un tema bastante grande, porque muchos de los callos, la primera consulta que hacen los pacientes es con el podólogo, y el podólogo tiene lugar en el tratamiento hasta cierto punto, en donde quizás ya se hacen muy recidivantes y muy molestos en el dolor que provocan. Y hay distintos tipos de callo y distinta ubicación. Algunos de ellos pueden tener resolución desde el punto de vista quirúrgico, resolviendo la deformidad del pie que provoca los callos. Y ocasionalmente no es el callo lo que tratamos, sino el dolor justamente. A veces con ortesis como plantillas o adaptaciones del calzado también pueden tener solución. Pero bueno, el término callos a veces es muy amplio o lo utilizan de manera muy amplia para describir distintos tipos de lesiones. En general, lo que comúnmente llaman el callo, que es un engrosamiento duro de la piel, a nivel de la planta del pie, está provocado por zonas de hiperpresión, o sea, zonas de la planta que están recibiendo más presión de la que deberían, y la piel reacciona de esa manera. Y obviamente ¿El se sobrepeso asocia tiene con mucho que ver? Sí, en casi todas las patologías de la planta del pie, el sobrepeso es algo bastante importante. Bien, precisamente tengo una consulta acá de una televidente. Dice, sufro mucho de dolores de pie. Al caminar mal, y esto le provocó caminar mal y le afectó a las rodillas. El traumatólogo le aconsejó bajar de peso. La rigidez que tengo en los pies me impiden las caminatas. Sí. Bueno, quizás ahí el bajar de peso hay que encararlo también por otro lado, y no necesariamente solo con las caminatas, y las caminatas vendrán después. Pero es muy común que la mayoría de los dolores en la planta del pie pueden tener relación con el exceso de peso. La fascitis plantar en particular es una de las que más relación tiene. Acá tengo un caso que me parece específico de fascitis, doctor. Dice, tengo dolor de pie al levantarme en el talón, rengueo, y después de caminar unos minutos se me pasa. Es eso, ¿no es cierto? Es muy probable. Es muy Le duele probable. el talón. Es fascitis. Casi todos los pacientes con fascitis plantar de la forma más típica tienen exactamente esa presentación. El dolor matinal en los primeros pasos de la mañana, y ocasionalmente hacia el final del día, cuando ya se disponen al descanso, también suelen tener dolor. Bueno, yo no le puedo explicar. A él empezó a entrar un montón de mensajes que tienen que ver con esto, el dolor del talón. Sí. Y yo le decía al doctor, me parece que es más frecuente de lo que nos imaginamos y por ahí subestimamos este tipo de afecciones, ¿no? Sí, porque muchas veces o se resuelven solas después de un tiempo, pero bueno, en algunos pacientes se demora más y requiere ¿Y de qué tratamiento. consecuencias puede tener en el resto de la estructura ósea el renguear porque nos duelen los Y talones? lo que pasa es que al renguear, la forma en la que estamos caminando es una forma anormal, atípica, y que sobrecarga determinadas estructuras o articulaciones que normalmente no tendrían ese trabajo. Por lo tanto, empiezan a doler, se inflaman algunos tendones, algunas estructuras. Entonces, el caminar correctamente previene esas otras dolencias. Y se hace incluso reeducación postural para Sí, desplazarnos, se ¿no? hace reeducación de la marcha y reeducación postural, sí, ambas Bien, cosas. ¿estos problemas de pies cuando están vencidos y empiezan a caminar mal generan la fascitis plantar? Pueden generarla. Algunos Ajá. pies planos, por ejemplo, tienen una incidencia un poco mayor. Los pies con el arco muy marcado, que en algunos casos pueden ser un pie cabo, también suelen tener más incidencia de fascitis plantar. Doctor, ahí la solución es la plantilla. Al principio, en la mayoría de los casos, hacemos un tratamiento no invasivo, Ajá. que eso puede incluir fisioterapia, medicación y plantillas. Bien, las plantillas son también todo un tema, ¿no? ¿Dónde me las hago? ¿Cómo me las hago? ¿Me las compro hechas en el supermercado? Veo que hay algunas que Sí. están ahí. ¿Cómo se trata eso? Bueno, algunas de las dolencias del pie pueden
mejorar sintomáticamente con plantillas comunes, plantillas de venta libre. Pero siempre vamos a preferir una plantilla diseñada específicamente para ese pie. Mire, Entonces ahí sí. es donde entra el ortesista, el que fabrica la plantilla y nos ayuda bastante. Usted sabe que no hablamos de política, ni hablamos de salud pública, ni de problemas en la salud pública, porque esto es un programa médico-científico, ¿no? Pero para mí hay mensajes que por ahí me llegan al alma porque, bueno, por ejemplo, acá hay alguien que tiene 23 años, que tiene pie plano, que no tiene recursos para comprar unas plantillas como son las que corresponden, que deberíamos hacernos en una ortopédica. ¿Qué recurso puede usar para tratarlo? A ver, hay que ver si ese pie plano es sintomático. Muchas veces la gente se preocupa por el pie plano porque se ve su pie o alguien le hace notar que su pie no es como el del resto de las personas, pero no necesariamente eso requiera tratamiento. Muchas veces es un pie plano flexible que se acomoda bien y que no tiene síntomas asociados. Ese pie plano no requiere de un tratamiento específico. Bien. Sí es bueno que hagan algunos ejercicios, que fortalezcan, que hagan elongación muscular, pero para prevenir, pero no necesariamente es un pie que necesite tratamiento. La pelotita, el palo de Exacto, amasar, la todo pelotita, eso, la ¿no? botellita, el palo de amasar, ejercicios de elongación, ejercicios musculares y a veces masajes. Le vamos a pedir al doctor que un día venga, pero con toda un cronograma de actividad física para que nos ayude con los pies y así no tenemos que gastar después en plantillas. Sufro de fascitis plantar, dice este televidente, hace 4 años. Tuvo que dejar de jugar al fútbol porque le dolía tanto que no aguantaba el dolor. Ahora dice que, bueno, ahora le duelen las rodillas, pero es otra cosa. Es otra cosa. Hay ¿Está que bueno tener dejar la paciencia. actividad física? No. No necesariamente hay que dejarla por completo, a veces hay que limitarla un tiempo para darle justamente la posibilidad al cuerpo que se recupere, pero no necesariamente hay que interrumpirla por completo. Y con la fascitis plantar en particular hay que tener paciencia. Como yo te decía al principio, muchas veces demoran más de 6 meses en resolverlo por completo. Y no hay que ponerse muy ansioso y hay que tratar de tener paciencia para poder resolverlo. ¿Hay casos que llegan a cirugías? Son muy raras, en mis manos al menos no he tenido que operar muchas, pero ocasionalmente sí. ¿Y qué es lo que se hace en la operación? Bueno, depende, hay distintas técnicas quirúrgicas de acuerdo a cuál pueda llegar a ser la causa. Muchas veces se hace una sección de la fascia plantar, o sea, básicamente se la corta parcialmente para que tenga menos tensión. Y en otras circunstancias en donde el problema es en otra parte del cuerpo, que es en la parte de los gemelos, del tendón de Aquiles, a veces un gesto quirúrgico a nivel de los gemelos también puede aliviar la posición del pie y mejora el síntoma. Una última pregunta de nuestros televidentes. Tengo un montón de preguntas sobre las rodillas. Le prometo que vamos a hacer todas las afecciones de la rodilla en 2 semanas en Medical Televisión. Ahora le pregunto, dice, buenas tardes Norita, tengo un pupo en un empeine y me hace tener un dolor que no aguanto cuando estoy de pie, nos dice Susana. Bueno, hay que ver, hay muchas cosas que pueden provocar eso. Pero es común el sobrehueso este acá arriba, ¿no? Sí, si es de origen óseo o de alguna articulación, puede ser un pequeño piquito de hueso que se forma, para explicarlo más fácilmente, en algunas articulaciones que tienen algún problema crónico y desarrollan pequeñas malformaciones óseas que obviamente al darse hacia el dorso del pie, en la mayoría de los calzados provoca roce, por lo cual ese roce es el que provoca dolor. Y otra dolencia que en esa ubicación es bastante frecuente son los gangliones, que son pequeños globitos de líquido sinovial, cuya causa estrictamente no se sabe. Son lesiones benignas que si no provocan dolor no hay que tratarlas, pero si molesta mucho se sacan. Doctor, muchísimas gracias por haber Muchas venido. gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque está el doctor Juan Pablo Zorrilla para hablar de insomnio. El 46% de los argentinos manifiesta que hay noches que no puede dormir. Lo vamos a escuchar a él. Ya volvemos.